Hola, soy Adalisa Zárate, he estado trabajando en el cómic nacional desde hace un poquito más de 20 años. Tuve mi debut como amateur a los 16 haciendo un fanzine llamado Animanga, que eran literalmente hojas oficio engrapadas a la mitad. Mi debut profesional fue a los 18 años en la revista Tolkien Manga, después de que esa revista fue cancelada por falta de ventas. Pasé a escribir artículos en la revista Conexión Manga y creo que aquí podemos ver un cierto punto de que sé de lo que estoy hablando cuando hablamos de manga. Pues vamos a empezar esta conferencia sobre justamente el lenguaje del manga y cómo se diferencia de otras cosas. O sea, es una manera elegante de decir qué es el manga. Vamos a empezar con lo que es primero el cómic americano. Página de Art Adams, que es uno de mis ultra favoritos, y si me permiten el comercial, va a venir a México a la Conque en marzo. Vayan a conocer, es uno de los grandes de Estados Unidos, aunque no es de los más conocidos. Las características del cómic son, por supuesto, que los vemos a color. Estamos acostumbrados a verlos a color. No significa que el cómic americano sea por fuerza a color, algunos de los mejores son en blanco y negro, pero estamos acostumbrados a las 4 tintas. Usualmente está hecho en equipo, o sea, hay un escritor, un dibujante, un entintador, un colorista, un editor y como 25 fulanos en la sección de merchandising diciendo, pero ¿qué tal si mejor lo conectamos a la película? Y eso tiende a cambiar las historias. Es parte de una franquicia. Es muy raro que veamos un cómic de autor en el cómic norteamericano tradicional, por decirlo así, y eso hace que los autores pues no sean dueños de sus personajes. Por lo tanto, algo así como decir, pues es que esta es la versión definitiva del personaje es poco menos que imposible. Lo mencioné con mi pregunta en la conferencia anterior a Valerio sobre Catwoman, que empezó siendo una dama millonaria, de repente Frank Miller decidió, no, espérate, era una prostituta, y ahora no tengo ni la más remota idea de qué era antes de dedicarse a robar joyas para llamarle la atención a Batman. Es más, ni siquiera estoy segura que ahorita esté interesada en Batman, porque hubo una época en que no era Selina, era otra mujer que estaba mucho más interesada en otras mujeres. La historia de Catwoman es complicada. Y lo más importante, cambia el equipo creativo. Si uno se enamora de un cómic dibujado, digamos, Spider-Man por Humberto Ramos, ahorita no lo va a conseguir porque ahorita hay otro dibujante en Spider-Man. De hecho, ya Spider-Man ni siquiera es Peter Parker. ¡Cómic norteamericano! ¡Yay! Y es de una periodicidad usualmente mensual. De repente, DC y Marvel se alocan y deciden que la vamos a hacer quincenal, pero usualmente es mensual. Cada mes uno tiene 32 páginas de su cómic y espera solemnemente que no haya un crossover gigantesco en la compañía que haga que te hagas comprar uno mucho más. Entonces, esto es. Sí existen excepciones. Mi cómic norteamericano favorito actualmente es Motor Girl de Terry Moore, que es en blanco y negro, que es un cómic de autor, que lo hace él solo. Entonces, todo lo que acabo de decir no cuenta para ese cómic, pero aquí estamos hablando de las generalidades. Luego tenemos el cómic europeo, que también estamos acostumbrados a verlo a color. También está hecho en equipo normalmente, usualmente ahora el equipo es un escritor y un dibujante que se encarga de absolutamente todo lo que se refiere al arte, tintas, color, diseño del libro, también a veces lo hace el mismo dibujante. La historia le pertenece a los creadores y eso es maravilloso porque así tenemos una continuidad que no cambia. Mi favorito aquí va a ser Asterix, es mi ejemplo normal. La imagen no es de Asterix, la imagen es de Manara, en el cual el primero era de Uderzo y Goscinny, establecieron las reglas y hasta El cielo cae sobre nuestras cabezas, bueno, hasta Asterix y los belgas, que es cuando muere Goscinny, son ellos dos y nada más ellos dos. Después se queda con Uderzo, que era el dibujante, que la mantiene hasta El cielo cae sobre nuestras cabezas. Y entonces es cuando de repente Asterix se vuelve más como el cómic americano porque lo volvió franquicia, pero es así como que una excepción muy particular. No cambia el equipo creativo, a menos que haya así casos muy específicos.
Los trabajos de Jodorowsky a veces cambian de equipo creativo, lo mencioné que es el Urverso, pero en general es una vez que tienes tu equipo para hacer tu historia, de ahí no se mueve hasta que la historia termine. Que eso es lo más importante, la historia termina. Con muy pocas excepciones, vamos a ver que hay un final. Tienes 6 tomos de Peter Pan, tienes 6 tomos de Skydoll, esperemos que ya salga el 6, porque lo hemos estado esperando mucho tiempo, pero va a terminar, o sea, sí vamos a tener una recompensa como lectores de qué es lo que estamos siguiendo en un cómic europeo, cosa que no va a pasar en el 90% del cómic norteamericano. No nos vamos a enterar en qué termina la historia de Batman. Bruce Wayne jamás va a colgar sus mallas, es más, jamás va a envejecer. Pero en el cómic europeo sí tenemos esa esperanza, aparte de que muchos de los cómics europeos son históricos. Entonces, no solamente va a terminar, sino que normalmente podemos averiguar el final si abrimos un libro de historia, ¿no? Y es normalmente un estilo muy realista, o, como en el caso de Asterix, un estilo muy caricaturesco, no hay puntos medios. En el cómic americano tenemos gente que logra mezclar las dos cosas bastante bien. Mencioné a Humberto Ramos, mexicano, que si bien sus cuerpos, sin contar los pies, no contamos los pies de Humberto, es bastante realista en proporciones. Llegamos a las caras y a los pies y es caricatura. Hay una estilización muy particular en el cómic norteamericano. En el cómic europeo o tenemos cosas estilo Mino Manara, o tenemos cosas estilo Urverso, caricaturesco. No hay nadie que diga, vamos a hacer las dos cosas. Y por supuesto se publica como libro anual. Es considerado un arte. No es como el cómic, como el cómic americano, que es considerado un producto. Entonces, y eso nos lleva a el manga. El manga es en blanco y negro. Normalmente, sí hay algunos tomos que se han llegado a publicar a color, sí hay en las revistas páginas a color, pero el trabajo fuerte es en blanco y negro. La mayoría se realiza individualmente. Un solo escritor, un solo dibujante, bueno, es decir, un dibujante-escritor. Hay casos contados de equipos, hay casos contados de grupos como Clamp, pero son más la excepción que la regla. La historia le pertenece a los creadores y por tanto el equipo creativo nunca cambia. Jamás vamos a ver Sailor Moon dibujada por alguien que no sea Naoko Takeuchi. Bueno, la animación, pero me refiero al manga. Takeshi Oba siempre va a dibujar cualquier cosa que escriba Obata. No hay manera alguna que diga alguien, ese joven, Masakazu Katsura, que él dibuje Dragon Ball en lugar de Akira Toriyama. Tal vez sería mejor, porque Masakazu Katsura es un gran autor. Pero no va a pasar, eso no lo hacen en Japón. Tiene una periodicidad semanal. Y es que todos y cada uno de los dibujantes profesionales que conozco ponen cara de horror, porque un dibujante norteamericano aproximadamente debe dibujar 32 páginas al mes, a lápiz nada más. Hay casos como Gerardo Sandoval, que son dibujantes y entintadores. Hay casos como Terry Moore, que escriben, dibujan y entintan, pero siguen siendo 32 páginas al mes. No hay mucha bronca. El dibujante europeo puede hacer 64 páginas al año. Descanso. El dibujante japonés, para considerarse medianamente aceptable para una editorial, tiene que dibujar 100 páginas al mes. Ahora entienden por qué no hay fondos en el manga. Porque necesitamos. Usualmente estamos acostumbrados a pensar en el manga como ojos grandes, piernas larguísimas, niñas disfrazadas de colegiales, princesas mágicas, grandes poderes con nombres rarísimos como el Kamehameha. Muchísimas pantallas de grises que no se notan en esta pantalla, pero las hemos visto.
¿no? O sea, los brillitos, los efectos de encaje en puntitos, todo eso lo vemos en lugar del color, porque es una manera de imprimir de forma barata. Las impresoras en México todavía no terminan de acostumbrarse a esa clase de cosas, lo cual hizo algunos de mis primeros trabajos bastante complicados, pero en Japón ya puedes incluso ir a una fotocopiadora de papelería de la esquina y conseguir que te publiquen un fanzine decente, porque las pantallas ya las tienen al dedillo. Justamente por tiempos tenemos muchos más close-ups de cuerpos completos. Es decir, es mucho más rápido dibujar una sola cara que ponerte a dibujar todos los detallitos del cuerpo. Y para nosotros, para el público occidental, incluso las historias infantiles tienen temas eróticos. Vamos a ver desnudos, vamos a ver sexo, vamos a ver homosexualidad, vamos a ver drogas y rock and roll. Porque digo, ya que empezamos. Ahora, el problema es que, en este caso, esto no es de generalidades, que yo misma digo, oh Dios mío, ¿cómo pueden pensar que eso es el manga? Porque son los estereotipos, porque es lo que nos llega, es lo más comercial. Sailor Moon, Dragon Ball, Naruto, One Piece, Card Sakura, todo eso son el equivalente en Japón a Spider-Man, Batman, etc. No vamos a ver aquí el cómic independiente japonés. No vamos a ver aquí que hay 10,001 tipos diferentes de estilos de dibujo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Aquí tenemos de este lado, vale, está muy bien. Pero de este lado tenemos Akira, de Katsuhiro Tomo. Katsuhiro Tomo es uno de los que yo considero los 4 mejores dibujantes de manga en Japón. Sus historias son impresionantes. Su dibujo es muy al estilo realista. Dentro de cada sus personajes se ven japoneses, por decirlo así. No vamos a ver ojos gigantescos en una obra de Otomo, jamás. Casi no usa pantallas. Utiliza casi pura tinta directa para hacer ashurados. O sea, si nos vamos a las cosas que yo catalogué como qué es cómic japonés, qué es cómic americano y qué es cómic europeo, Katsuhiro Otomo vive en París. Porque su estilo es netamente europeo, además que se tarda 500,000 años en cada tomo de su siguiente historia. Todas son autoconclusivas. Akira, Domo, La leyenda de la madre Sara. Y él está mucho más dedicado a la animación actualmente. La página que casi no se ve porque está lápiz es de Joe Madureira, escritor americano, dibujante americano, famoso porque él fue el que promocionó mucho el estilo llamado Amerimanga, donde de repente los personajes tenían ojos más o menos de este tamaño y se veía manga. Y Madureira también es famoso porque en la obra que es de él, Battle Chasers, llevamos esperando 10 años el número 5. O sea, se está tomando su tiempo. Yo, Madureira, también me voy a venir a la Conque en Querétaro. Por favor, vengan a vernos. Sí, soy parte del equipo de la Conque, por eso tanto comercial. O sea, no podemos agarrar y decir, esto es manga, esto es americano, si nos basamos en el dibujo. Porque hay muchos dibujantes americanos que ahora están dibujando estilo manga. Y hay muchos dibujantes japoneses que no conocemos, que se van al estilo europeo, al estilo americano, al estilo cartoon. Entonces, la pregunta, regresamos a lo que dije al principio. ¿Qué rayos es el manga? ¿Cómo definimos esto es manga y esto es cómic? ¿O esto es fumeto? ¿O esto es historieta mexicana? Bueno, muy fácil. Si los otros son mexicanos, es historieta mexicana. Pero esa respuesta usualmente no me la hace la gente. Tengo que practicar más con mis presentaciones en PowerPoint. Ok, nos vamos a las características japonesas. El manga en Japón se divide en shoujo y shonen.
Esta puede sonar como la división más sexista del universo, porque hay cómics que leen mujeres y hay cómics que leen hombres. Y jamás encontrarán los dos. Falso. Vamos a empezar. El shoujo. Lo que más conocemos como shoujo, si lo que el shoujo más estereotípico del universo. Candy Candy. Es un dramón. Es una telenovela para niños, como la llamábamos en México. La triste historia de la pobre huérfana que después de mucho sufrimiento encuentra el verdadero amor y después, en una vuelta de tuerca bastante interesante, decide: al demonio, no necesito un hombre, me voy a quedar a vestir santos. Considerando los galanes de Candy Candy, uno no la culpa. Anthony, Terry, Albert el Stalker, Neil, por eso se queda sola. O sea, me quedo con la hermana María. Y luego tenemos el shonen, que en este caso estoy utilizando otro gran ejemplo de la antigüedad, que es Mazinger Z. ¿Por qué Mazinger Z y no Dragon Ball? Porque Mazinger Z es de la misma época que Candy Candy. Y aquí podemos ver perfectamente bien las diferencias entre lo que es el shoujo prototípico, de dónde empezó la división shoujo y shonen, y lo que era el shonen prototípico. ¿De dónde viene esta división? No es a las niñas les gustan las historias románticas y a los niños les gustan las historias de acción. Es a los anunciantes les es más fácil dividir entre a las niñas les gustan los romances y a los niños les gustan las historias de acción. La división original era qué podemos anunciar y quién lo dibuja. Si lo dibuja una mujer, automáticamente lo vamos a considerar shoujo. Si lo dibuja un hombre, automáticamente lo vamos a considerar shonen. No, una mujer puede escribir la historia de gore más asquerosa, con tripas en el suelo, sangre, muerte y destrucción, y en los 70 lo hubieran considerado shoujo. Es más, la mayoría de los mangas de horror de los 70 son shoujo. Porque los dibujaba una mujer. Otro día podemos platicar acerca de cómo el género de horror es así como que el género feminista, sí, incluso con las porristas semidesnudas asesinadas, es un género muy feminista, pero eso es para otra conferencia. Vamos a hablar del dibujo. El shoujo de los 70 tiene una serie de características que ahora identificamos como manga en general. Tenemos la imagen fuera del panel, tenemos un panel central que no sé si llama perfectamente bien a nuestra protagonista. Tenemos mucho enfoque en lo que son sus rostros. Y lo poquito que tenemos de fondos, no tenemos ni la más remota idea de dónde están, porque los fondos son flores. Flores por aquí, flores por allá, super flores. Hay una duda de por qué Candy Candy es considerada cursi. ¡Nah! El shonen, sabemos perfectamente de qué está el manga. Go Nagai no es el mejor dibujante del universo. De hecho, sus personajes no se parecen de un panel a otro. Pero sus fondos están en un hangar. Lo más importante es el robot. Las caras casi no tienen. ¿Por qué? Porque nos estamos fijando mucho en el diálogo. Esas eran las diferencias originales. De hecho, si ustedes notan, el shonen tiene más diálogo que el shoujo. Esto no es, vamos a decir, que las mujeres leen menos que los hombres, sino que si no tienes diálogo puedes meter más detalles bonitos. Diferencia. Go Nagai resolvía una historia en 3 capítulos y vamos al siguiente monstruo. Candy Candy podía irse 200 páginas y seguíamos sin saber de qué estaban hablando porque estamos viendo qué bonito se ve todo. No seguimos con Go Nagai. Go Nagai es uno de sus grandes autores de manga, porque si alguna vez han querido saber quién es así como el campeón de la libertad de expresión, Go Nagai. Uno de sus primeros mangas era llamado La Escuela Irresponsable, donde había sexo, drogas y rock and roll, muy explícitos. Uno de los puntos era de que los chavos estaban tratando de robar la ropa interior a las mujeres, y las mujeres decidieron que la solución más fácil para evitar eso era no usar ropa interior.
los 70. Obviamente los padres de familia protestaron. Y entonces Go Nagai los hizo personajes dentro del manga que se dedicaban a asesinar a los protagonistas. Y así terminó la historia. Después, un editor de una revista hentai le dijo, oye, ¿podemos hacer una historia de una ninja que esté completamente desnuda y esté peleando en contra de unos profesores nazis en una escuela para pasar a la preparatoria? Y Go Nagai dijo, sí. Hizo el primer capítulo, esto se llama Keko Kamen. No estoy mintiendo, Keko Kamen es una mujer que lucha con un chakus, máscara, botas y absolutamente nada más. Y su poder final, su ataque final, es el ataque de entrepierna abierta. Directo a la cara. No estoy bromeando, y hay live actions. Japón. Y cuando le dijeron, es que no puedes hacer una historia continua de esto, dibujó 6 volúmenes. Y aquí vemos perfectamente bien que a pesar de que, insisto, su dibujo no es lo más bonito, es increíblemente fluido. Derecha e izquierda. ¿Por qué? Japón. Pero vemos perfectamente bien cómo vamos del momento en el cual al doctor Kabuto, porque es el abuelo Kabuto, le da el ataque cardíaco, después de su gran momento de ja, 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 ja. Pero vamos a escampar. Se sigue perfectamente el movimiento, las líneas nos guían hacia dónde leer. Es una lectura muy rápida. Esto es lo que es el manga. Y más en los 70s. Ahorita ya esto es muy común en el cómic americano. Pero si ustedes agarran un cómic de los 70s de Estados Unidos, lo más probable es que utilice una planilla de 6 cuadros por página, todos del mismo tamaño, todos en plano americano. Fue cuando los dibujantes norteamericanos empezaron a ver lo que se hacía en otros países, que empezaron a cambiar esas planetas. Estos son los 70s, 74 para ser exactos. Y ya tenemos perfectamente bien, además por supuesto los toros más pequeños nos hacen enfocarnos en lo que están haciendo los personajes. Los toros más grandes nos indican movimiento. Fondo, por ahí hay un fondo. Es una regla del cómic americano que siempre tenemos que tener por lo menos un panel con fondo en cada página y por lo menos un cuerpo completo en cada página para que el lector se siga en el lugar, para que sepa dónde estamos, para que se sienta establecido dentro de la escena. Go Nagai dice, fuck that. Esto es una animación, esto es una película animada en cómic. Y lo vemos bien, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Pum! El flyer. Y si recuerdan la caricatura, es prácticamente tal cual como lo vemos. No está recortado del manga, como en los casos de las caricaturas de los 60 del Hombre Araña y Iron Man y el Capitán América. Pero eso, el punto con el manga, particularmente el manga shonen, es que lo puedes utilizar como un storyboard para animación. Y entonces el abuelo se muere. Los abuelos no eran muy útiles en el manga de los perros. Vámonos al shoujo. Esta es así como que la escena más legendaria de Candy Candy. Es una splash page de 2 páginas. En un shoujo. En una cursilería. La acción es inmediata. El caballo lo trampa. No hay tiempo de reaccionar. Splash page de 2 páginas. La reacción de ella. Y sabemos perfectamente bien qué fue lo que pasó. No necesitamos verlo a él. No necesitamos ver las reacciones de los demás. En el momento en que el escáner está pasando de blanco a negro, sabemos que él se desmayó.
y que no vamos a volver a ver a Anthony jamás. Gracias. Tengo problemas con Anthony, lo admito. Entonces, aquí vemos cómo manejan los paneles y es una cosa muy curiosa. Si ustedes notan, el ejemplo que utilicé para el shonen era un ejemplo muy estricto. Todos los paneles estaban dentro de su propia caja. Todos los paneles nos marcaban que era un momento en el tiempo preciso, exacto, sin que se mezclaran. El shoujo es una escena de acción. De hecho, no hay un solo panel, en el momento que lleguemos al desmayo, que sean exactamente rectangulares. Todos eran cuadrados, rectangulares. ¿Por qué? Porque es una escena frenética. Y esto se lo debemos al manga. El manga empezó a decir, bueno, si cada panel es un momento en el tiempo, ¿por qué? Y hacerlos más grandes hace que el momento sea más largo. Y hacerlos más pequeños hace que el momento sea más corto. ¿Qué pasa si los subjugamos? ¿Qué pasa si la imagen se sale del panel? Entonces cubre todos los momentos. ¿Qué es lo que pasa con el caballo? Toda esta clase de experimentos se hicieron en los 70. ¿Y por qué se hicieron del shoujo? Porque nadie pelaba el shoujo. No tenían tantos anunciantes. No tenían tanta vigilancia. Entonces era posible hacer cambio. También por eso del shoujo sale el yaoi. Porque nadie se estaba fijando en lo que hacían las mujeres. Ahora no sé. Entonces llegamos a la época moderna. Esto es un shoujo moderno. Naruto. Bueno, moderno entre comillas, porque esta escena es del 2005. Lamentablemente Naruto ha durado mucho. Pero seguimos teniendo los mismos elementos. En el shonen tenemos los cuadrados. Sí, hay cambios de escena. Por ejemplo, este panel negro. Sabemos que nadie lo está escuchando. Es así como por el momento en que nadie más lo va a ver. Vemos la velocidad de las escenas. Pero siguen siendo dentro de sí mismos. Este es un shoujo moderno. Ella está cubriendo todas esas escenas. Y estamos hablando que está formando una barrera dentro de la historia de estos contextos. Pero estamos viendo cómo se enchuecan, porque significa que si alguien estuviera viendo este movimiento, vería los edificios hacer así. Eso es lo que nos significa tanto el boom de la onomatopeya como que ella esté fuera. Ahí sí que es una experiencia fuera de cuerpo. Cosa muy curiosa. En México, cuando empezamos a ver manga, creemos que esta clase de escenas y esta clase de páginas son más comunes en el shonen. Y en realidad, como ven, no, vemos el manga. Y sí, luego vamos a ver escenas en el manga en el cual tenemos doble panel tras doble panel tras doble panel tras doble panel y 55.599 cuadros acerca de la terrible historia de Shiryu cuando fue a los 5 picos a aprender acerca de su maestro y entonces se enamoró de Caballero del Zodiaco. Tengo trabas con Caballero del Zodiaco. Pero si lo vemos en manga, no se va a salir de los paneles. Porque no lo hacían eso en el shonen de los 80. Y lo siguen sin hacer en los 20. Soy yo, paneles, ¿cuáles paneles? Porque para no tocar una onomatopeya. Y de hecho, odio hablar mal de las clan, porque todos queremos a las clan. Pero esa ciudad no la dibujaron ellas. Eso es una pantalla. También esa de allá es una pantalla. Y esto de acá es una pantalla. Se compran en la papelería por 200 yens. Y nosotros peleándonos con las perspectivas. Y aquí termina la escena. Una vez más, los paneles no son continuos.
es una situación general. Lo cual hace, por cierto, que leer un shoujo así, hojeándolo nada más, sea increíblemente difícil. Porque no hay mucha continuidad de un panel al otro, y hay paneles que son exclusivamente texto. El panel del fondo no tiene absolutamente nada de fondo, dibujo ni nada. No sabemos ni quién lo está diciendo. Bueno, suponemos que es Kamui porque es el único personaje con nombre que vemos en la escena. Pero podría ser alguien en otra página. Y seguimos con los grupos de X. Pero esto es X. Shoujo, 99. Y está así como dándonos mucha acción. Es muy difícil dominar esta clase de narrativa del manga. Justamente por lo que mencioné, la idea de un cómic es que lo puedas seguir, leer y entender de dónde a dónde vamos. El shoujo tiene dos dificultades para el lector occidental. Número uno, es muy difícil luego ver dónde están las divisiones en cada panel. Número dos, lo estamos leyendo en un orden al que no estamos acostumbrados, que es de derecha a izquierda. Sí, confundo izquierda, derecha, izquierda. Entonces, aquí sí, si alguien es japonés, puede ver que primero van estos paneles que causan esta reacción. Para un lector occidental, es esta reacción porque está viendo estos paneles. Esta página la elegí mal porque de las dos maneras es lógica. Tan lógico como puede ser una historia como X 1999. Que es una historia que nunca van a terminar la serie. Ahora vamos a hablar de toda esta narrativa que se va más en cómo se ve la página que en cómo te cuenta la historia. También le pasa a Naruto. En Naruto vamos a buscar la escena más impactante de la historia. Ese va a ser nuestro panel más grande. Y después veamos cómo funciona. En este caso vamos a ver qué chida se ve la página, y si contamos una historia, pues fue accidente. Pero funcionó. No es el caso de Naoki Urasawa, otro de los grandes del manga actual. 20th Century Boys, no recuerdo de editorial en México, pero si no lo han leído, lean. Es un manga que les va a cambiar la vida. O por lo menos va a cambiar la manera en que vean cómo se hace esto. Esta es una escena clásica de los cómics de acción. El héroe despertando después de una golpiza. Y perfectamente bien. El negro, el degradado, nos da la idea de que está empezando a abrir los ojos. Vemos la imagen que ve y entonces vemos a ver los ojos la sorpresa. Punto curioso. El suelo del degradado no tiene ningún fondo extra. Eso significa que está soñando. Ese niño no va a estar ahí en la realidad. ¿Por qué? Porque si estuviera, como ya hemos visto en otras escenas de 20th Century Boys, podría dar una conferencia completa de narrativa solamente con un tomo de 20th Century Boys. Si le dibuja por lo menos la lámpara para que empieces a establecer a la persona junto con el personaje. Pero aquí no. Aquí sigue el degradado. Por eso lo parece. Porque este momento está bien. Y lo vemos sin degradado. La luz de las lámparas que le llega. Notamos además que casi todos los paneles son alargados. Así por eso se terminan. ¿Por qué? Porque el que se está tratando de enfocar de dónde está y qué está pasando es él. Y lo demás son la escena que estamos viendo. Sí, Naoki Urasawa habla mucho con la forma de sus paneles. Lo odio más porque todos los personajes luego son importantes. Y los detallitos que les ponen la ropa también son importantes. Pero aquí estamos hablando de narrativa. Forma de los partes. Entonces, podemos ver muy bien que nos va formando figuras. Si se dan cuenta, esta página y esta página son muy parecidas en composición, porque son la misma escena.
Entonces no la varía. La diferencia de este página. En este caso es doble. Más o menos. Por aquí arriba. Pero esto nos dice que en realidad estos dos paneles están pasando al mismo tiempo que este. Porque en realidad son las expresiones que están viendo ellos. Él está viendo al anciano hacer esta cara. El anciano está viendo a él hacer esta cara. Es un truco muy común del cine, que es muy difícil de replicar en cómic, a menos que decidas, voy a sacrificar una página completa. Porque lo importante no es solamente establecer mi escena, sino establecer los sentimientos de los personajes. Claro, está volteada por razones de cómo se publican los cómics en Estados Unidos, porque en realidad este panel va de este lado y este panel va de este lado. Por eso luego es molesto que nos volteen los cómics, porque al voltear el paneleo nos voltean cómo vio el autor la escena. ¿Qué pasa? Lo ponemos de manera correcta. Ahora es mucho más claro lo que mencioné, ¿no? Ahora vámonos con el maestro. Creo que ya estamos entendiendo bien la diferencia que hay entre cómic americano y manga, ¿no? Que no es cómo dibujamos, es cómo lo contamos. Y este es el maestro. Osamu Tezuka, el dios del manga. Que en un shonen te da el permiso de cortar paneles. Que en un shonen te da el permiso de guiar nuestra vista no mediante las líneas del panel, de las líneas del dibujo del panel. Perdón. Es como fuerte. Luego siento que no necesito esto. Entonces decía, en un cómic normal, vamos a ver que las líneas dentro del panel, y aquí también nos lo hace esa guía medianamente similar de cómo ir leyendo. Si seguimos los hombros de Hitler, jamás pensé decir eso alguna vez. Los hombros de Hitler nos guían en la lectura. Pero en esta maravillosa página de Adolf, de Osamu Tezuka, lo que nos guía al centro de la página son los canales de los paneles. Los mismos canales nos guían al centro. Y la razón por la cual los paneles, ninguno está derecho, es porque lo que está haciendo Osamu Tezuka es meternos a la acción, a la furia de ese discurso. Estamos viendo a Hitler moverse con líneas estáticas. Esa es la magia del manga. Esa es la narrativa del manga. Que incluso las líneas de los paneles te van a estar guiando. Y por eso Osamu Tezuka era Dios. No solo por eso. Mencioné que el manga tiene sexo. Mencioné que el manga tiene temas muy gruesos. Eso es una escena de violación dibujada por Osamu Tezuka. No necesitamos ver la sensualidad de la mujer desnuda. No necesitamos ver el pene del hombre. Lo que estamos viendo es la consecuencia a la mujer. Y fue devorada por un monstruo en el cual, dentro del contexto de la historia, confiaba, la masticó y le escupió en la cara. Y podemos ver tal cual el movimiento del acto en la serpiente. Osamu Tezuka era grande.
Entre paréntesis, Adolf de Osamu Tezuka, 3 volúmenes, los 3 los pueden conseguir en inglés. Yo sé que es manga viejito, yo sé que no está de moda, pero si uno quiere saber de narrativa manga, Osamu Tezuka es obligatorio. Japón tiene una obsesión con Hitler. Una gran obsesión con Hitler. Hitler Moe. Este es un manga muy curioso. Es un manga donde la política mundial se resuelve no con discursos, no con armas nucleares, sino con Mahjong. Y Hitler sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y está en un cuerpo clonado viviendo en la Luna. Y va a competir contra el ex primer ministro japonés en un torneo de Mahjong organizado por el Vaticano por el destino de la humanidad. Hay un problema con el agua de Japón. Para quienes nosotros son shonen, pero en realidad es un seinen. Y aquí todo el mundo me pregunta, bueno, las dos personas que están escuchando que no son parte de los organizadores, ¿qué es un seinen? Un seinen es un shonen para mayores de edad. No un hentai, que es porno, sino un cómic para la gente seria, para los que leen el New Yorker o el Financiero, y por tanto tenemos un panel de Hitler haciendo una cara moe. Pero aún así, seguimos viendo mucho más moderno, este es del 2010, utilizando lenguaje shoujo, los brillitos, los encajes. Esto es un shonen, que volvemos, acción rápida. Está por esa página, 3 paneles. Eso es lo que es el manga. El cómic americano y el cómic europeo nos tratan de llevar dentro de la historia. Cada panel tiene que decirnos algo que nos diga cómo va a avanzar la historia y qué está pasando. El manga se preocupa mucho más en las acciones de los personajes para que entendamos que los personajes son personas. Yo sé que suena redundante, pero me refiero, un personaje es una cosa ficticia. Es alguien que la mayoría de la gente va a utilizar para seguir la historia. No nos importan los sentimientos de Batman. Sí, perdió a sus padres, bujú, bujú. Cheer up, emo kid. No nos importan los sentimientos de Spider-Man. Con gran poder viene una gran responsabilidad. Superman, si no está salvando gente, ¿a quién le importa? Los personajes manga, por eso de repente sabemos hasta cuál es su tipo de sangre. Y qué comida les gusta más. Y cuál es su color favorito. Porque se preocupan de que los veamos como si fueran personas reales. Y por eso desperdiciamos una página en ver a Hitler secar sus lágrimas. Otra frase que jamás pensé decir. Claro, luego nos pasamos a cosas como esta. Sí, es Hitler volviéndose un Super Saiyajin. Es un cómic raro. Incluso dentro de los estándares de Japón, es un manga raro. Pero ahora es un shonen que está siguiendo mucho lo que yo había mencionado antes, que eran las reglas del shoujo, demostrando que la división shonen shoujo es exclusivamente comercial, no artística. Claro, el shoujo también ha evolucionado, y a Dios gracias no tiene Hitler. Porque volvemos a lo mismo. Son paneles muy pegados, de hecho no hay división entre los paneles. Y lo que es nuestro foco de visión está por encima de todo. Vean a este personaje en esta situación. No, esta es la situación, tratan de adivinar quiénes son los personajes. Porque si esta página la viéramos en narrativa americana, que yo creo que un día me voy a dedicar a redibujarla solamente para este taller, entonces veríamos los paneles. Este panel de aquí no existiría. Porque el panel importante es la llegada de él a la escuela. Si es una escuela, créanme. Si hay una puerta de metal y una escalerota gigantesca en un show de Japón,
es una escuela, usualmente preparatoria. Este es un shonen, de la misma época de este shoujo. Seguimos con los paneles estrictos. ¿Por qué? Porque en el shonen es más importante la acción, en el shoujo es más importante la atmósfera. ¿Quieres ser un hombre dibujando shoujo? Enfócate en la atmósfera. ¿Quieres ser una mujer dibujando shonen? Enfócate en la acción. Y que la acción sea clara. Porque aquí no tenemos mucha idea de cómo van las acciones de las personas. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es cómo se siente él al llegar. Acá tenemos bastante clara la escena de acción de cómo el demonio los está atacando. Y es un demonio porque tiene orejas raras. Sí, yo sé que eso suena discriminador y racista, pero Japón. Y finalmente, aquí tenemos un último seinen. Este es el servicio Kurosagi de entrega de cadáveres. Sí, ese es un título real. Y esta página la elegí para terminar para hablar de la gran disyuntiva de los ojos manga. ¿Por qué los personajes de japonesas nunca se ven como japoneses? Newsflash, para los japoneses se ven como japoneses. Esos ojos gigantescos que nosotros decimos, pero es que son ojos Bambi. No, es su manera de sintetizar el hecho de que los párpados japoneses se ven sin doblaje aquí, en esta zona. Si ven a las modelos, ellos no tienen un doblez de párpado. ¿Cómo se traduce eso? Con ojos de venado enfrente de una camioneta. Este personaje de abajo es como dibujan los japoneses un personaje americano. Nótense, los ojos son chicos. Los labios son marcados. Esta se supone que es una mujer sexy. Tiene un cuello enorme. ¿Por qué? Porque para la visión japonesa, los americanos son grandotes y ruidosos. Y entonces ella habla con una R muy notoria. Esta es una traducción, pero es una traducción hecha por Dark Horse, son grandes traductores. Entonces por eso tenemos tanto el acento como además todos los americanos vienen de Texas. Entonces si ustedes ven un personaje rubio en un manga con un sombrero de Texas, americano. Entonces, los ojos. Lamentablemente no vemos los ojos bien del japonés, que son más grandes que los de ella. Pero volvemos, como se ven ellos a sí mismos. ¿Alguna vez han visto un norteamericano amarillo? Sin párpados, con el pelo azul. ¿Alguien duda que Marge Simpson sea americano? Es exactamente eso. Entonces, volvamos, cuando hablamos del lenguaje del manga, no nos debemos centrar en el estilo de dibujo, sino en cómo está dibujando y cómo nos está contando la historia. ¿Qué pasa? Olvidaba uno. También se ven. Por favor, imagen. El otro grande de Japón, porque yo mencioné que iba a hablar de 4, no faltó uno. Pero Junji. Oh, Junji. Las mejores historias de terror japonesas actuales son hechas por Junji. Eso también es un seinen, by the way. Esta es una chica japonesa, delicada. Se tiene el cabello porque necesidades de la historia, pero es delicada, los ojos muy bien detallados, casi no se le notan los labios, como el americano. Pero es porque ellos se ven así y a los otros los ven así. Aunque nosotros pensemos que la norma es esta y este es el americano y por tanto el ojo chiquito raro sería el japonés. Pero esos son lenguajes del dibujo. Entonces de allí viene que si tú eres mexicano y estás dibujando personajes mexicanos,
los vas a dibujar como te ves a ti. Aunque los dibujes rubios de ojo azul, porque hay mexicanos rubios de ojo azul, y altos. ¿Por qué? Porque son tu realidad. No podemos decir los personajes se ven de tal etnia o se ven de tal nacionalidad, a menos que el dibujante nos lo diga. Y nos lo va a decir en diálogo. Nos lo va a decir con el lenguaje corporal, no tanto por cómo se ve. Y pues, con esto termino yo.